Audio Jungle. Buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a tomar las Audio Jungle. reposiciones de las clases del curso de aquí en adelante y justo en el punto donde quedamos en la clase del día anterior, el viernes. El viernes tomamos el ejemplo del circuito que tiene comportamiento pasabanda, el que es RC, que tiene dos capacitores y dos resistores. Vamos a trabajar a partir de la función de respuesta en frecuencia que obtuvimos y ahí avanzaremos hacia adelante. Así que voy a compartir y vamos a ver, comparto pantalla y aquí estamos. Entonces, podemos ir voy a partir del hecho, primero, recordar, vamos a ir acá, recordar el circuito. Ay, creo que esta página, o sea, para ver, creo que no está configurada el tamaño. Efectivamente, creo que sí. Es 50,4 y 26,6. Bien, recuerden. Entonces aquí el circuito que teníamos era una resistencia R1 acá, un capacitor C1. Y este es de las R2 y este de las C2. La fuente la habíamos considerado como la entrada, una tensión, y esta tensión de acá como la tensión de salida. Nosotros, en lo que logramos terminar la clase, encontramos la función de respuesta en frecuencia. Déjenme ver por acá, yo la tengo. Le he tomado una foto. Entonces la función h de omega es, ok, J omega R2 C1, 1 más J omega, y aquí vienen a sumar varios términos. R1 C1 más R2 C2 más R2 C1 más, esto es largo, J omega al cuadrado. Y aquí la multiplicación de los cuatro, R1, R2, de acuerdo, ok. Ahora, cuando uno tiene la función de respuesta en frecuencia, vale mucho la pena para darse una idea qué me está representando esa función, de cómo se comporta ese circuito, hacer al menos los análisis de cuánto vale la función en frecuencia cero y también el de frecuencia infinito. Vean que aquí el de frecuencia cero es un poquito sencillo, porque al evaluar omega igual a cero, como incluso arriba está multiplicando omega todo el numerador, de ahí va a resultar en cero entre algo, de hecho cero entre uno, y va a dar cero. Entonces, eso significa que en frecuencias bajas, tendiendo a cero, la salida es nada, aunque le ponga una entrada. Ahora, la otra es la que normalmente es un poquitillo más complicadilla, porque hay que trabajar un análisis como si fuera un límite para ver cuando la frecuencia tiende a infinito, ¿a qué tiende esta función? ¿A qué valor? Pues recuerden que es una función.
Ahora, aquí sería entonces límite cuando omega tiende a infinito y vamos a ayudarnos un poquito porque esto así, así, así va a ser mucho enredo. Eh, ese poquito que nos vamos a ayudar es, voy a llamar a esto de acá, lo voy a llamar B, a todo esto de aquí lo voy a llamar A, esto lo voy a llamar alfa. Entonces vamos a decir que A va a ser, bueno, R1, R2, C1, C2. B va a ser todas azul. Entonces aquí tal vez para un poquito más simple, ya quedaría así. Ahora, para evaluar ese límite, lo más es ver que es un infinito. De entrada es como un infinito entre infinito. Entonces, lo más sencillo para tratar de ver a qué valor es, a qué resulta ese valor, es tal vez factorizar j omega en el denominador. Si factorizamos j omega sería uno entre j omega más b más, que sea como muy feo. Ahora, si este se va con este, ahora si omega tiende a infinito, hace que este factor tienda a cero, b más infinito va a ser infinito y alfa entre algo que tiende a infinito va a tender a cero. Noten que si el comportamiento de este circuito es que hacia infinito tiende a cero y hacia cero también, empieza ya a dar la idea de que posiblemente, o sea, la certeza, sí, así perfecta es muy difícil, pero como estamos en un contexto de circuito donde si lo que me están preguntando es si es un tipo de filtrado, de ahí solo tenemos cuatro tipos de filtrado básicos: paso bajos, paso altos, pasabanda y rechazabanda. Si el que estamos analizando se comporta como el de este caso, eso significa que prácticamente lo que estamos teniendo es un circuito que se comporta así, donde este circuito va a tener una frecuencia a la que se da la ganancia de salida más alta. Esa ganancia le vamos a llamar en forma general A, porque no sabemos cuál es el valor de este caso. Y bueno, aquí lo que estaríamos viendo es la magnitud de esta función. En este eje estaríamos viendo a omega como variable. Y también existe acá lo que vamos a llamar frecuencias de media potencia. Resulta que una señal, cuando su amplitud reduce el 30%, que es exactamente lo que se logra cuando esta tiene una ganancia que es igual a la máxima, que es la, la máxima de salida respecto a dividirla entre raíz de 2. Esos en una carga como señal produce la mitad de la energía que cuando tiene el valor de A. Por lo tanto, se le conocen a estas frecuencias, además de corte, también frecuencias de media potencia. En un pasabanda, por la forma de la respuesta en frecuencia, vamos a tener dos frecuencias de media potencia, una superior y una inferior. A la inferior, este, tiene que ser menor a omega cero. Eso es, o sea, eso tiene que encajar, así funciona. Así es, y omega 2 es superior a omega cero
y este, como tal, la diferencia entre ambas, esto se le conoce como el ancho de banda de paso, porque ve que son las frecuencias que vamos a considerar como frecuencias que pasan el filtro con una ganancia o con una atenuación no tan grande, lo suficiente para decir que sí pasa. Entonces vean que el ancho de banda por definición va a ser la frecuencia superior menos la inferior. Y el factor de calidad, que por definición es la frecuencia de centro entre el ancho de banda. El factor de calidad es un parámetro para caracterizar, clasificar a los filtros pasabanda. Si usted analiza esto, suponga que omega cero es donde está centrado la banda de paso. Entre más grande sea el ancho de banda, Q va a ser más pequeño. Entonces, Q de alguna forma es una métrica que me permite decir qué tan selectivo es el filtro. Y cuando habla uno selectivo es, entre más ancho es como muy permisivo, deja pasar muchas frecuencias. Entonces, algo selectivo va a ser algo que tenga un ancho de banda pequeño. Entre más pequeño, más selectivo es. Vean que entre más pequeño sea el ancho de banda de paso, Q va a ser más grande. Entonces, por eso se le llama como factor de calidad y está asociado a la capacidad de selectividad del filtro. ¿De acuerdo? Es un cálculo, es un parámetro y esa es la forma de definirlo. Ahora, con la función de respuesta a frecuencia, lo que nos va a interesar es poder calcular omega cero, a qué frecuencia se da omega cero, que es el centro de la respuesta, a qué frecuencias se dan omega 2 y omega uno para un caso particular. Aquí es donde la cosa empieza un poquito más complicado. Entonces vamos a copiar esto. Ponerlo acá. Ahora, yo estuve utilizando aquí este script en MATLAB para lograr una función, porque aquí vamos a querer hacer dos cosas para terminar este ejemplo. Aprender a calcular omega cero, omega uno y omega 2, calcular A y poder caracterizar bien la respuesta pasabanda, no solo ver. Y luego también hacer gráficos, sobre todo el de Bode, de hecho es el que nos interesa, para poder representar este comportamiento pasabanda en esa forma gráfica. Entonces, para de ahí en adelante vamos a ocupar, para que esto sea rentable de realizar y no se complique en exceso, vamos a necesitar definir ya de forma específica valores para los componentes. Entonces, yo estuve haciendo algunos cálculos como tal y para que el caso fuera decente, numéricamente manejable, y esos cálculos los vamos a seguir de aquí, o al menos el ejemplo lo vamos a seguir de aquí en adelante, con estos cuatro valores. Entonces vean que si tomamos esos cuatro valores y decimos, ok, vamos a decir, el R1, R2, C1 y C2. Entonces R1 sería 10 ohmios, R2 sería un ohmio, C1 sería un milifaradio y C2 sería un faradio.
¿De acuerdo? Entonces vean que aquí incluso yo estoy siguiendo, digamos, cálculo A igual a como lo definimos, cálculo B también. De hecho, aquí estoy definiendo la función de respuesta en frecuencia, que es BB por acá. Esa es la constante que está arriba, que yo le llamé alfa, pero todo bien. Entonces aquí tendríamos J omega W, que es el valor que le pusimos alfa en las notas, y uno más J omega B más J omega por A al cuadrado. Esto quiere decir que aquí ya yo tengo H de omega. Aquí le estoy calculando la magnitud, aquí la fase, luego les explico qué es esto. Y aquí graficamos la función de magnitud y aquí la de fase. De momento, de hecho, no voy a graficar esta, solo la normal. Les voy a comentar esta, a ver. Ahí. De pronto, veamos las gráficas, un toquecito. Acá se parecen, espero. ¿Eh? Ok, ya. Esta es la normal e incluso por aquí también está la de Bode. Yo de una vez está. Entonces vean primero la escala lineal, que es la del lado derecho, cómo se observa, aunque tal vez digamos la forma de la función no es tan estilizada o simétrica, tal vez por así decirlo, como el planteo que está aquí en este dibujillo en naranja. Pero sí tiene esa forma, o sea, nada más no es estilizada o geométrica, más bien, no es simétrica. Pero vean que aquí hay algún valor de frecuencia donde está el máximo y eso tiene un valor de A asociado en el eje Y. Si uno toma ese valor de A y lo divide entre raíz de 2, va a buscar la magnitud a la que tienen que haber una frecuencia inferior acá y otra frecuencia superior por acá, que definirán las frecuencias de media potencia y al mismo tiempo ya podríamos saber también incluso el ancho de banda del filtro. Ahora, aquí el asunto es cómo hacerlo a partir de la función h de omega, matemáticamente hablando, porque cada caso no hay una fórmula, esto no es así. Entonces, en un sistemita como esto, hay que hacerlo matemáticamente para la función h de omega y encontrar la información ahí. Entonces, vamos a plantear esa parte, que es la parte poquito pesada. Poquito, o sea, se juega, se la juega. Ahora, aquí el asunto es que la gráfica que aquí está en color naranja es la gráfica de la función de magnitud. Entonces, lo primero que ocupamos es matemáticamente la función de magnitud. Entonces, esta función va a ser la magnitud de h de omega, que como tengo un numerador denominador, va a ser la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. Entonces, voy a partir primero de algo así. Creo que me adelanté un poquito. Voy a escribir primero h, o sea, la respuesta en frecuencia. Voy a escribirla de esta forma, como j omega alfa, uno más j omega b, más j omega alfa. Así. El asunto es lo que está en el denominador. Vean que ese j al cuadrado realmente se va a transformar siempre nada más en una constante de menos uno. Eso significa que yo podría venir y decir aquí uno menos omega al cuadrado a, eso es real. Y lo que me da la parte imaginaria es omega b. Eso ya me permitiría representar como una función a la magnitud de la respuesta en frecuencia, siendo entonces omega alfa lo que va en el numerador y abajo aplico la forma de definir la magnitud de algo complejo, que es
parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado de la raíz de eso. Y eso define la función de magnitud. Ahora, vamos aquí, para poder encontrar omega cero, a necesitar de una herramienta más sofisticada matemáticamente hablando. ¿Qué es lo que sucede aquí en omega cero? La forma de poder llegar a encontrar omega cero es utilizar la derivada de la magnitud de h de omega. Porque sabemos que la derivada donde se haga cero significa que la pendiente del punto tangente ahí tiene pendiente cero. ¿Qué es lo que pasa en este máximo? O sea, en ese máximo, el punto tangente que está ahí, vamos a hacerlo tal vez, no sé, aquí con el colorcillo ahí, no sé. eh, La derivada que pasa por este punto máximo, ahí me va a dar la pendiente de la recta tangente en ese punto, lo cual sabemos que es cero porque de hecho es un máximo de la función. Lo que significa es que esa ecuación me permitiría encontrar dónde sucede eso hablando respecto a omega. ¿Cuál es el valor de omega cero? Entonces, eso el planteo sería averiguar, encontrar dónde, o sea, ese no es que quiero el café, es resolver la ecuación de la derivada de esta función donde se hace cero y donde se haga cero, ahí es omega cero, la frecuencia de centro. Ahora, derivar h de omega, la magnitud que tenemos en este caso, resulta un poco complicada, más de la cuenta, de hecho, por esa raíz que está ahí. Pero aquí es donde viene un truco, realmente matemáticamente hablando. Y eso, para eso estaban en el script de MATLAB dos códigos. Estaba h magnitud normal y h magnitud al cuadrado. De hecho, yo nada más lo que hice fue agarrar h magnitud y lo elevé al cuadrado. Y estoy ploteando sobre la misma gráfica ambas. El problema es el siguiente. Ven que estos números son muy pequeños. Esto es por 10 a la menos 3 en este ejercicio. Cuando usted agarra un número pequeño, 1 por 10 a la menos 3 y lo eleva al cuadrado, se va a transformar en 1 por 10 a la menos 6 y eso es todavía ultra más pequeño. Por eso es que aquí en la gráfica, la segunda función que yo puse, ven que se ve casi cero de forma relativa respecto a la otra. Pero para que me entiendan y para poder, digamos, usar eso, voy a tener que hacerle una escala a la segunda función, a la de magnitud al cuadrado, y voy a multiplicarla por 1000. ¿Ok? Al multiplicarla por 1000, ya gráficamente yo voy a poderla comparar contra la otra. Y esto es lo que quiero que veamos. Voy a ver si puedo hacer esto como si fuera un zoom, por lo menos así. A ver. Lo que quiero que entiendan es que en la función de color negro, que es h magnitud solita normal, el valor más alto, que es lo que llamamos A, si usted agarra ese valor y lo eleva al cuadrado, en la frecuencia que se da, va a corresponder también a la función de magnitud al cuadrado, o sea, en azul. Ven que en la misma frecuencia o en el mismo lugar, en el eje es donde están los valores más altos, porque si en la de color negro el más alto está en un lugar, en una posición aquí, no sabemos aún. Aquí pareciera estar cerca como de 10. Pero si está entonces ahí, el valor que ya tiene el cuadrado seguirá siendo también el más alto de la función azul. Entonces, las dos funciones tienen el máximo en el mismo lugar. Eso es lo que ocupo. Y aprovecharlo, porque eso nos va a simplificar el análisis demasiado. De verdad, demasiado. Entonces, aquí lo que quiere decir es, ¿saben? Ok, esto quiere decir que
Esta ecuación, esta igualdad que está al lado izquierdo, tiene la misma solución que esta. Y la del lado derecho sería una función que ya no tendría la raíz, porque a la hora de elevar al cuadrado, esta sería omega cuadrado por alfa cuadrado y abajo perdería la raíz. De hecho, podríamos evaluar de una vez esa fórmula notable. Uno menos 2 omega cuadrado a más omega a la 4 a cuadrado más omega al cuadrado b al cuadrado. ¿Ok? Esta función comparada a la que no está elevada al cuadrado es más fácil de derivar por no tener la raíz. Entonces vamos a usar esta, ese es el truco. Entonces vamos a buscar la derivada de omega cuadrado alfa cuadrado y buscar a qué frecuencia eso será el máximo cuando es igual a cero. Entonces vamos a ir a una nueva paginita a resolver exactamente ello. Porque aquí solo me interesa para ver una cosa. Los valores, porque estos los vamos a ocupar ahorita ya para numéricamente resolverlo. Pero creo que nos podemos quedar por aquí. A ver cómo acomodo esto. Vamos a ver, es que esa derivada sí no es que se complica, nada más requiere orden adicional del normal. Voy a acomodar aquí. Uy, perdón, pues eso. Entonces, derivada de cociente. Derivada del de arriba por el de abajo, menos el de abajo por la de arriba, entre la de abajo al cuadrado. Regla de cociente ordinaria. Entonces, derivada del de arriba. 2 omega alfa cuadrado por el de abajo. Menos derivada del de abajo respecto a omega. Entonces ahí iría, perdón, son 4. Por el de abajo sin derivar. Todo eso dividido entre
Y lo que tenemos que averiguar es cuándo esto se hace cero. Ahora, ¿cuándo esa fracción se va a hacer cero? Cuando lo de arriba se haga cero. Eso hace que lo de abajo, lo que está en el denominador, aunque parece monstruoso, todo ese término al cuadrado no lo necesitamos. Lo que necesitamos resolver es cuando lo de arriba, lo que está en el numerador, se hace cero. Entonces eso significaría, bueno, hay un polinomio, de hecho, de potencia 4 igualado igual a cero. Entonces vamos a ir tratando de montar ese polinomio. Bueno, sí, hagámoslo así primero. 2 omega alfa cuadrado. Y no, con mucho orden, nada más paciencia un poquitito. Y esto sale rápido. Voy a cambiarle el signo de esto de una vez. Sería más, menos y menos, correcto. Entonces, aquí hay un omega que si uno lo factoriza, porque está en ambos lados, lo pasa de ir al otro lado y se cancela. Entonces, vamos a hacerlo porque obviamente la frecuencia del centro no puede ser cero, que la solución de esto sea en cero. Entonces, esa la descartamos por puro conocimiento de lo que andamos buscando. Así, matemáticamente es una solución, pero no. Entonces aquí vamos a ir agrupando omega a la 4. Entonces, ¿quiénes quedan como omegas a la 4? Entonces aquí queda un 2 alfa cuadrado al cuadrado. Entonces, bueno, sí, allá hay otro omega a la 4. Sería menos 4 al cubo, al cuadrado, perdón, por alfa cuadrado. De que aquí omega fuera por omega a la 3 queda omega a la 4. De hecho, no hay ningún omega a la 3, ¿no? Solo omega a la 2. Entonces, omega a la 2 sería aquí un menos 4 alfa cuadrado A, que ese sería este, más 2 veces alfa cuadrado B cuadrado, que ese sería este. Este de aquí sería más 4 alfa cuadrado A, ajá, ese sería este. Y este sería menos 2 alfa cuadrado B cuadrado. Y solo quedaría un uno que multiplica afuera, sería un más 2 alfa cuadrado. De hecho, vean esto, que este se cancela con este y este se cancela con este. Entonces vean que esto queda. Y este es 2 alfa al mismo y menos, entonces esto sería menos 2 a cuadrado alfa cuadrado más 2 alfa cuadrado igual a cero. De hecho, vean que ese alfa cuadrado, si lo factorizamos y lo pasamos a ir al otro lado, se va. Y el 2 también. Entonces esto quedaría como omega a la 4 menos a al cuadrado más uno igual a cero. Entonces esto sería un omega a la 4 menos uno entre menos a al cuadrado. Entonces la frecuencia de centro debería ser la raíz cuarta de uno entre a al cuadrado. Y A era, bueno, hay que hacer esos cálculos. Qué bonito quedó. Bien. A es
0,01 con los valores estos de acá. Lo voy a guardar en A. Mm, Sucede destroza. Bajarlo siempre. B. No, pero sí lo ocupamos. B voy a guardar para arreglar B. Aquí no, pero luego yo creo que sí. B es 1,011 y voy a guardarlo en B mayúscula. Bien. Y alfa, pues de no, alfa sería ellos. Dice sería nada más 0,001, o sea, 1000. Vamos a guardarlo en C. A sombrearlo para que... Esto quiere decir que omega cero es... Entonces sería la raíz cuarta, o sea, el 10. De hecho, lo que a ojo parecía, pero lo que no esperaba era que fuera exacto. Está genial. La frecuencia centro está en 10 radianes, que era lo que a nivel gráfico medio, al menos se observa, que esto está aproximadamente cerca de este 10, el máximo. Entonces ya encontramos el máximo. Ahora, ¿qué, qué ocupamos? Calculará, o sea, calculará con la idea de que lo que andamos buscando es que nos dé el camino para encontrar las frecuencias de media potencia. Lo puedo hacer pequeñito. Oh, sí. Bien. Mm, Esto creo que nos sirve al otro lado. Obviamente esto no, esto tampoco, pero esto sí. Y lo que nos vuelve a servir es cualquiera de estos dos. Para copiar las tres. De hecho, estas dos. Bien, para calcular A, es un asunto, si ya yo sé que en 10 radianes es donde está omega cero, es de evaluar la función y saber cuánto vale. Es venir y decir, A va a ser la función de magnitud evaluada en 10. Entonces, ¿cuánto sería nuestro A? Calculadora, obviamente.
un numerillo de, el que es feillo, digamos. 1 entre 10, 11, que esto es aprox. Ah, 0,00098,911. De hecho, ese valor seguramente se debería de más o menos presenciar acá. En la de color negro. Si yo llego por aquí cerca de 10 y lo pongo en 10, ahí está. 0,00098. Ah, no, sí, es 98. Yo lo copié mal. Es 9891. ¿Cómo lo copié aquí? Ah, no, sí. 9891. No, está bien. Pero bueno, entonces ya ahí yo tengo A. Ahora, lo otro que me interesa es averiguar a qué frecuencias se da la ganancia A entre raíz de 2. Entonces ahora aquí sí es una ecuación que quiero resolver. Es A entre raíz de 2. ¿A qué frecuencia la función de magnitud toma ese valor? Entonces aquí sería 1 entre 10, 11 raíz de 2 y la función de magnitud de ahí la tenemos. Omega alfa, la raíz, y es una ecuación. Las constantes estas, alfa, A y B, que son números que por ahí están. Significa que esta ecuación yo la puedo resolver y encontrar a qué frecuencias están los puntos de media potencia. Entonces, acá de uno nada más podríamos tomar esto, elevarlo al cuadrado. Vamos a ver en la calculadora esto de acá. Ah, sí, este número es feo, pero voy a apuntarlo así, tal cual. El de este lado queda 1,20, 40. Es más, voy a hacer esto. Voy a llamarle beta y voy a definir entonces por aquí que beta es igual 20, 44242. Aquí sería omega alfa cuadrado cuadrado. Multiplico en cruz, hago un polinomio, encuentro las raíces y esas raíces me van a dar por ahí el camino de las respuestas. Entonces aquí tendríamos beta, bueno, menos 2 beta a omega al cuadrado más beta al cuadrado omega a la 4 más omega a la 2 b cuadrado beta igual a alfa cuadrado omega al cuadrado. Entonces, acomodamos ese polinomio, ven que ese polinomio es de potencia, es de orden 4. Entonces, aquí al ser de orden 4 vamos a agruparlo así. Omega a la 4 beta al cuadrado más beta al cuadrado, y aquí pongamos todos los cuadrados. Eso sería b cuadrado beta. Ah, bueno, y voy a poner aquí una vez que este lo voy a guardar en una constante. Este ya lo tenemos. Entonces este sería menos 2 alfa beta. No, todavía no. Y del otro lado sería menos alfa cuadrado, lo que pasa a este lado. Más beta igual a 0. Entonces voy a decir, para simplificar esto un poquitito, que esto es X, que esto es y que esto es M. Y que el polinomio, cuando lo vamos a resolver como
omega a la 4 x, omega a la 2 y más m y encontrar la raíz. Entonces vamos a ver, aquí ocupamos valores. ¿Cuánto es x? ¿Cuánto es y? Y bueno, y m que es 1/20, 4 4 2 4 2. Entonces vamos a guardar esto en la m. Tiene decimales, pero va a ponerlo así y obviamente ya sabemos que está guardado en esta constante. Eh, sí, 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 creo que todo va bien. Entonces esto sería menos 5,09 por 10 a la menos 7. Y vamos a guardar esto en la y. Pues las raíces, vamos a ver la calculadora, son, tengo un omega que es 102,08 radianes, tengo uno que es 0,9796 radianes, y los otros son sus negativos, que no pueden ser, se descartan. Entonces ven que aquí la más alta es 102. Esta sería la frecuencia de quiebre de la superior y esta la inferior. Podemos chequearlo, o sea, eso solo por un asunto de que, digamos, para estar seguros de que no hicimos ningún error aritmético aquí en la solución. En donde lo podemos chequear es ya que tenemos gráfico, se supone, vamos a ver, que aquí por cerca de 102, o sea, 102,0, como ahí es donde está nuestra frecuencia de media potencia. Y de hecho, si usted toma, solo para, veamos así, acá, A entre raíz de 2 era 1 dividido entre 10 11 dividido entre raíz de 2 es 0,000 ceros 6994. ¿Lo ven? 306993. Obviamente es que aquí estoy en 102,1 y era 102,08. Y el otro, que debería estar por acá, ahí está, o sea, está súper bien la respuesta. Y la otra era en 0,97. No es 0,8 ni 0,9 ni 1.
Es que está entre este punto y este, pero de hecho la ganancia esta sí está, que es 0,6994, es mayor a esta y menor a esta. Entonces tiene que estar entre ese punto también. Esas dos frecuencias son tal cual las de media potencia. Entonces, incluso ya teniendo frecuencias de media potencia, uno podría calcular ancho de banda y factor de calidad, que son los parámetros adicionales que se pueden definir en un filtrado pasabanda. A ver, esta sería 101,1 radian por segundo. Y el factor de calidad, que sería omega cero entre B, como omega cero era 10, sería 0,098991. Eh, Prácticamente ya ahí tenemos los análisis de baja. Vamos a ver, ya tenemos el análisis del circuito, la función de respuesta de frecuencia, de magnitud, este, la frecuencia de centro, las frecuencias de media potencia, las ganancias de centro de media potencia, factor de calidad, ancho de banda. Y realmente cualquier filtro pasa banda, su análisis tiene que corresponder a esto. No hay otra, no hay una fórmula, no hay. Si hubiese una fórmula, sería para cada circuito diferente que tenga este comportamiento, se tendría que tener una fórmula para él. Lo que existe es un método de cómo encontrar y hacer el análisis. Y el análisis, el método es este que estamos usando, donde hay que incluso trabajar con la derivada y todo este asunto, todo tal cual. No hay camino corto. Lo que corresponde ahora es hacer los diagramas de Bode. El asunto con los diagramas de Bode es, hay que preparar a este polinomio de orden cuadrado y ver cómo trabajar su aproximación. Y hay dos formas de entrar y caminar con ello. Así que hagamos esto. Eso no es cuestión de 5 minutos. Eso lleva su ratito hacer esa entrada y además el gráfico posteriormente. Entonces, voy a parar acá la graduación para que además las clases se puedan como ver como tractos más cortos y los puedan administrar. Y justo en el siguiente resolvemos la parte del gráfico. Así que lo aprovechen. Nos vemos, que Audio estén muy Jungle. bien.